Hola a todos, hoy vamos a mostrar una pequeña rutina de ejercicios que yo hago variado 5 veces a la semana. Hola, yo soy Ruth Mejía y esto es Ruth Todo Belleza. En el episodio de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de ejercicios. Yo hago ejercicios 5 veces a la semana y esta es una de las opciones. Es la Maxi Climber. Yo hago por 15 minutos consecutivos a una velocidad media. Se puede ajustar el tiempo y los días. Yo esta usualmente la hago 2 días a la semana. Bien, aquí pesas de 10 libras. Esto es para ayudar a levantar lo que se haya caído. Y le damos. Muy bien, entonces en este momento voy a hacer una rutina que hago 5 días a la semana también para los brazos, para ayudar con las alas de murciélago. Realmente cuando has perdido mucho peso, sobre todo a esta edad, es normal que la piel haya exceso de piel. En el caso mío tengo en el cuello, aquí en la mandíbula y en los brazos, que se ha mejorado bastante con el ejercicio, pero aún así hay que trabajarlo y yo lo trabajo 5 días a la semana. Lo primero que hago es, este es un ejercicio fácil de hacer. Yo tengo pesas de 2 libras cada brazo y podemos con una pesa adicional de 5 libras empezamos así. Eso voy a tener que cortarlo. Realmente para este ejercicio yo no hago calentamiento porque usualmente lo hago después de haber terminado la rutina de cardio. Esta es una pesita de 5 libras y lo que hacemos es tirar hacia atrás y arriba y contamos 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, anuncio, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Yo no trato, si a menos que no sea que esté extenuada, tengo también este chalequito que me ayuda con la postura y ayuda a sudar. Me gusta más que las fajas de cinturilla porque tienden a enrollarse. También te voy a tratar de poner la información en el link, en la cajita de descripción. Entonces ahora con los brazos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora vamos a hacer para los hombros y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y a la otra dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora
Hacemos movimientos circulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos un poquito. Este duele bastante, así que si tienes que tomar un descansito lo puedes hacer. Y hacemos en la dirección opuesta igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este duele bastante, pero la belleza cuesta. Para mí, el tener que evitar hacer una cirugía de brazos es suficiente motivación para hacer de mi cuenta lo más que yo pueda para mejorar el aspecto visual de mis alitas de murciélago, siendo siempre realistas, porque hay que tener metas realistas para tú no tener desengaños. Ahora vamos a hacer tijeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Un pequeño descanso. Este se siente bastante y con el uso, hacerlo continuamente vas a ir viendo cambios, de verdad que sí. Ahora los brazos arriba y abajo, bien sencillo. 1, 2, 3. Siempre para estos ejercicios ten tu abdomen contraído, que ahí sí tienes un beneficio extra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, si eres consistente vas a ver resultados. Si no tienes una situación muy particular con flacidez ni nada de eso, con 3 veces a la semana que los hagas también es suficiente. A medida que este sea menos difícil, pues aumenta las repeticiones para que puedas seguir teniendo el efecto. Es difícil, pero no imposible. ¿Ok? Y muchas gracias. Hasta la próxima.